los veo, pero el resto son diferentes. Qué bueno. Bienvenidos a su lugar de reunión, a este auditorio. ¿Alguno no me recuerda o no me conoce? ¿Todos ya me recuerdan? ¿O quién no me conoce? Ok. Por amor a ustedes voy a presentarme y por respeto voy a presentarme. Bueno, mi nombre es Pedro Nel Benavides, eh, marido de una sola mujer hace 33 años. Tres hijos, ya con nietos, me acompaña mi nieta, está allá atrásito. Mi nieta, tengo tres nietos. Am, ya con mi esposa nos quedó el nido vacío, porque todos ya salieron de casa. Bueno, en cierta manera, en fin, sí, pero cada quien tiene sus responsabilidades, por lo menos como familia. Con mi esposa llevamos pastoreando tal vez un poco más de unos 15 años en la obra del Señor. Y estamos aquí en Bogotá va a ser 2 años, año y medio más o menos. Estamos aquí en Bogotá, pues por misericordia de Dios, también pastoreando y trabajando en el ministerio. Mi esposa, ya dije mi nombre, ¿verdad? Mi esposa se llama María Cristina Cruz. Ella ha venido conmigo aquí cuando estaba en la iglesia en la parte de allá. Muy bien, así a grandes rasgos para poder entrar a la palabra. Damos un saludo a las personas que se están conectando en esta mañana. Bienvenidos a esta transmisión y esperamos que la palabra que se va a enseñar hoy sea para sus corazones y lo que ustedes están necesitando de parte del Señor. Bienvenidos. Muy bien. eh, Como les decía hace un momento, ah, en la semana pasada, que fue 13 de junio, completamos con mi esposa casados 33 años. Es decir, 3.3 décadas más o menos. Y yo digo, es un peso, pero no es un peso por el cansancio, ¿no? No van a confundir. Es un peso que uno va tomando de experiencia y de vida en el transcurrir de los años, porque de ninguna manera somos una pareja perfecta. No existen las parejas perfectas, ¿sí? No existen las familias perfectas. No existen padres perfectos. No existen madres perfectas ni hijos perfectos, ¿verdad? Somos familias, somos parejas, somos matrimonios, siempre en proceso de construcción, de edificación en el camino del Señor. Y es lo que más me gusta de eso. Desde que conocimos a Cristo entramos en un proceso, llamo yo, de construcción, de edificación. ¿Y qué es lo que no debemos cuidarnos? Que cada año que pase de nuestra vida no seamos los mismos del año anterior. Yo a veces me evalúo, Señor, sí, bueno, por lo menos este año hice esto y siento que avancé en esto en la vida, a nivel familiar, seguramente económico, en fin, lo que sea usted, pero que vayamos creciendo, no quedarnos estancados, ¿de acuerdo? Sin embargo, la relación matrimonial tiene muchas vicisitudes, muchos obstáculos. Antes de continuar, todos aquí o la mayoría tienen esposa, esposo, levanten la mano, así no esté aquí. Así no esté aquí, no importa, levanten la mano, ¿sí? Para saber, levanten la mano. Y los que no, pues van a aprender, para cuando les toque. Entonces, tiene ciertas etapas, tiene dificultades, tiene muchas cosas que usted, los que son casados, también las han vivido. Y por ende, mi relación con mi esposa ha tenido tropiezos. Identificamos hoy en día las etapas que vivimos a través de los años. Y hoy consideramos que aunque tenemos todavía dificultades, porque somos diferentes, tenemos una relación bonita, agradable, que nos hace felices. Y la pregunta es, con la cual quiero ya entrar a la palabra, es ¿por qué los matrimonios no son exitosos o no son felices? ¿No se ha preguntado usted? Y aún hablando de los matrimonios de la iglesia, los cristianos, uno por efecto de su trabajo ministerial escucha a muchas parejas, hombres o mujeres y mujeres, y de igual lado, sean creyentes o no en el Señor, no son a veces exitosos, no son a veces felices. Y la pregunta es ¿por qué? Y entonces hay un texto en la Biblia
que quiero que hoy estudiemos. ¿Me parece? No voy a lanzarme quiero estudiar la palabra. Me encanta tomar el pasaje bíblico y tratar de enseñarlo. ¿Sí me comprende? Que usted lo pueda ver en su Biblia o en la proyección que el texto me está enseñando. Y por eso lo que vamos a mirar hoy tiene que ver con el éxito en las relaciones matrimoniales o conyugales, también podría decir. Y para ello vamos a ir a la Biblia, al capítulo 5 de Efesios, versículos 21 al 33. Tal como esta mañana les dije, esto es parte de un material que preparé y lo di por lo menos en unas 8 o 10 enseñanzas. Y es parte del material que enseñamos con mi esposa en lo que es nuestras reuniones de pareja que hacemos por ahí cada 20 días en la iglesia. Anoche teníamos reunión de parejas. Entonces no pretendo, voy a sacar algunas cosas del pasaje, ¿sí me hago entender? Si obvio algunas cosas es por el tiempo, porque no puedo, porque es bastante volumen y pues voy a tratar de resumir para que usted se quede con una información y una palabra que toque su corazón y la aplique en su casa con su cónyuge. ¿Listos? ¿Preparados entonces? Bueno, capítulo 5 dijimos de Efesios, del libro de los cartas de los Efesios. ¿Cómo comienza el párrafo? ¿Cómo inicia? El versículo 21, que dice, someteos, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo quiero que analice esta palabra porque es clave tanto para lo que se dijo antes de este versículo y lo que continúa diciendo. ¿Ya? El versículo dice, someteos. Si el escritor sagrado no hace claridad en el contexto siguiente, inmediato, ahí en lo que sigue del pasaje, hubiera quedado eso oscuro y no pudiésemos haberlo interpretado o entendido. Pero someteos, después de la palabra someteos, o sométanse, más bien, sí, someteos en esta versión, en otra dice sujétense. ¿Qué dice el pasaje? Me está diciendo quiénes deben de sujetarse. ¿Quiénes a quiénes? Los unos a los otros. Es aplicable para el contexto anterior de iglesia que estaba hablando Pablo, que vino a la iglesia de los Efesios, ¿sí? Y es aplicable para lo que sigue en su contexto, lo que sigue del versículo. Y lo que sigue de ese versículo me va a hablar de la relación familiar, más exactamente en su primera parte de la relación matrimonial. ¿Sí? Vamos a centrarnos en esa parte. En ese orden de ideas, entonces, vamos a entender que cuando el texto dice sométanse o sujétense los unos a los otros, ¿sí? Está hablando, en este caso, ¿a quién? Va a hablar netamente de marido y de mujer. Más adelante están los hijos en el texto, pero no vamos a tocar hijos hoy. Vamos a meternos en ¿qué? El marido, esposo o esposa, ¿listo? Entonces partamos de la premisa de que el llamado al sometimiento es del uno hacia el otro, ¿cierto? Dice los unos a los otros, esposo y esposa, y luego más adelante algún día, si podemos aprender en alguna ocasión, o con su pastor de pronto enseñe, qué sé yo, alguien, va a mostrar sobre los hijos. Hoy no tocaremos eso porque es extenso lo que vamos a hablar y me tengo que comprimirlo en 45 minutos. Bien, entramos entonces a descubrir ese pasaje, por lo menos 3 claves que nos van a ayudar para que nuestra relación matrimonial sea exitosa. ¿Estamos? ¿Cuántas claves? ¿Para qué sirve una clave? Es la pregunta. ¿Para qué sirve? ¿Una clave para qué sirve? Cuando hablamos de las claves, digamos, de una caja fuerte, es decir, que hay algo escondido, que no lo conocemos o sabemos que es muy bueno, ¿verdad? O muy importante. Entonces lo mismo, aquí hay una clave que me abre el pensamiento y la expectativa para entender que algo importante de parte de Dios en esta mañana Él nos va a hablar. ¿Sí lo puede creer? ¿Verdad? Ok. Arrancamos entonces, o mejor continuamos, y entramos al versículo 22 y versículo 23. El texto dice, las casadas estén ¿qué?
sujetas a sus propios maridos, ¿como quién? Como al Señor, ¿sí? Como al Señor. Luego en el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de quién, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a quienes, a sus maridos en todo. Bajemos hasta ahí. Ok, aquí hay cosas muy interesantes, muy interesantes. Trataré de ser lo más entendible posible para que usted se vaya con una palabra clara, no confundir. Estos textos han sido de pronto no, quizás no manipulados, sino mal interpretados. Mal interpretados, muy mal interpretados. Porque lo primero que uno debe hacer cuando estudia la Biblia es interesarse un poco por, pues no lo primero, es parte del estudio bíblico más bien, es echar mano a un recurso que se llama el contexto histórico y cultural. Es decir, ¿qué pasaba allá cuando el apóstol Pablo dijo esto? ¿Sí? Nosotros por lo regular aquí en el presente, ¿qué hacemos? Abrimos la Biblia de manera devocional, que pues no es malo, y leemos el texto y automáticamente hacemos una aplicación rápida. Y de hecho, pues por lo general hay una aplicación general que se repite a veces de algunos hombres, esposos, es que la Biblia dice, no saben muchos versículos de la Biblia, pero ese sí se les quedó grabado en la cabeza. Acuérdese que la Biblia dice que sujétese, eso, así con ganas, mi hermana, sujétese al marido. Eso básicamente es lo natural, ¿verdad, amor? Es más, alguna gente que no conoce de Cristo se sabe ese versículo porque se ha corrido la voz. ¿Sí o no? Eso. Y entonces es así. O el marido peleando le dice a la mujer, usted, cristianos, ¿usted no se acuerda que la Biblia dice que debe sujetarse a mí? Y le manotea, es esta cosa, no sé qué. Bueno, en fin, dejémoslo por ahí. Exactamente. Entonces, el asunto es que cuando el texto es la primera clave, sí es de sujeción. La primera clave, ¿qué es? Sujeción. Una primera clave para que su hogar, su matrimonio, su relación, hablamos de marido y mujer, tenga éxito y sea feliz, que es la sujeción. En este caso el texto la apunta hacia el esposo, hacia la esposa, pero recordemos que venimos del contexto del versículo 21 que dice que los unos a los otros. Pero dejémoslo y expliquémoslo como está armado en el texto que me está diciendo a la esposa. Entonces la primera clave es la sujeción de la esposa. ¿Listo? ¿Dicen amén las mujeres o no? No las veo como convencidas. Bueno, avancemos entonces. En ese contexto de ideas, cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios y en el mundo del primer siglo y en la época de Pablo, había un mundo muy machista, donde predominaba el hombre para todo y la mujer estaba muy relegada. Entonces los romanos, porque en aquella época estaba predominaba el imperio romano, y también pues habían judíos entre los romanos, las normas y leyes grecorromanas de aquel entonces quedaron muy claras, hablando jurídicamente, que la esposa era una obligación sujetarse al marido, como los hijos, como los empleados, esclavos, o como otros sujetarse al marido. O sea, el marido era allá el que intocable. Pero era una ¿qué? Una ley. Me hago entender desde la perspectiva humana y dentro de su cultura. Era una ley humana ahí. Y en ese contexto es que Pablo está escribiendo y entra, digámoslo así, a regular esa sujeción. Porque se cometían muchas arbitrariedades en aquella época con la mujer, ¿no? Se despreciaba, se relegaba, bueno, en fin. Muchas cosas que no me puedo decirles porque tengo que avanzar, pero bueno. Entonces Pablo entra a regular por inspiración divina cómo era que la mujer debía sujetarse a quién, al esposo. ¿Estamos? Mujeres con ese oído bien abierto. Listo. Pero cuando Pablo en el texto dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, él, lo mismo que dije en el versículo 1, inmediatamente, su contexto ahí inmediato, ¿qué dice?
coloca un referente. ¿Y cuál es? ¿Qué dice el pasaje? Como al Señor. Ahora sí, ¿cómo es que Pablo enseña a los efesios y en esta mañana a ustedes y a nosotros que la mujer debe sujetarse al marido? ¿Cómo es? ¿Como quién? Como al Señor. Una cosa es sujetarse bajo la imposición patriarcal y machista y humana, y otra cosa es sujeción desde la perspectiva de Jesucristo como referente. No sé si me hago entender. Sí va cambiando como la idea, ¿no? Entonces, es otra diferente. Lo que como al Señor es clave. La pregunta es, ¿cómo se sujeta una persona a Cristo? Si está aquí en esta reunión usted y es un asistente y es miembro de esta iglesia, entonces yo asumo y creo que es una persona sujeta a Cristo. ¿Está aquí por imposición? ¿Quién lo obligó a llegar a la iglesia hoy? ¿Verdad? Jesús se la dijo, me voy para la iglesia, se levantó, hizo sus tareas y me voy porque es el día domingo, ir a adorar, a recibir palabra. Bueno, hay predicador invitado, vamos a ver con qué sale, ¿cierto? Vamos a ver, listo, salieron para la iglesia. Están aquí de manera voluntaria, porque había en cierta manera un deseo, algo lo llamaba, ¿me hago entender? Un sentir, un anhelo, un deseo. No sé si vamos encajando cómo es que la sujeción de la esposa debe ser hacia el esposo. ¿Por imposición? ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué? Y es lo que yo he llamado que desde esta perspectiva bíblica, la sujeción que está pidiendo el texto bíblico, como a Cristo, debe ser una sujeción por atracción. ¿Sí o no? Por atracción. Que una esposa diga, yo me sujeto a mi esposo porque es que vale la pena. Porque es que ese hombre me hace chorrear la baba, no por lo bonito, ¿sí? No por lo simpático, sino porque es tan especial. ¿Ha visto usted, porque así voy a hablarlo muy clarito, ¿ha visto usted mujeres a veces muy lindas con mujeres feos, con hombres feos? Así es. Y a veces, porque la mujer a veces sí le gusta la belleza física, pero ve lo que el hombre no ve, lo que hay por dentro de la persona. Porque ese hombre la trata, ¿sí? La aprecia, la dignifica y entonces se convierte en la mujer como una atracción para ella. ¿Vamos bien o vamos mal? A eso sí les gusta, ¿no? Entonces, de términos bíblicos, realmente la sujeción, dejémoslo en esta palabra para poder aprender más con más claridad, debe ser en la mujer como una atracción, que usted me entiende, ¿verdad? Como algo que desea, como algo que quiere, así como se sujeta usted a Cristo. ¿Estamos ahí? Dejemos hasta ahí para poder avanzar el resto, para que me demore mucho. Entonces, listo, esa es la idea de sujeción que viene a introducir Pablo en un mundo bastante dificultoso, donde también le tenían echado el ojo a los cristianos que estaban haciendo revolución para contrariar las leyes romanas. No era fácil el asunto. Entonces Pablo tenía que, sí, sujeción. Quizás si Pablo hubiera escrito en este tiempo lo mismo, hubiera quitado la palabra sujeción o sometimiento por otra, un sinónimo, algo más suave. Pero él no podía, ¿por qué? Porque también estaba corriendo muchos riesgos. Tenía que irse con cautela y entonces queda así el asunto. Eso quedó claro por ese lado, ¿no? Entonces la sujeción de la esposa al esposo debe ser, ¿por qué? Dijimos, ¿por qué? Por una palabra, atracción. ¿Usted me entiende, verdad? Dejémoslo entonces ahí, muy bien. Ok. No por imposición, que es diferente. Luego entonces, en el versículo siguiente, en el 23, ¿sí? Le da una razón a la mujer. ¿Por qué debe sujetarse a su marido? ¿Cuál es la razón que le da? ¿Cuál es? Ok, porque el marido es cabeza de la mujer. Ojo, los pocos o muchos maridos que estamos aquí, ¿cuántos somos cabeza de la mujer? Tiene olfato, o sea, tras de eso viene algo como complicado, ¿cierto? Mejor que hace uno callado. Y bueno, tienen razón.
El asunto es ese, que a veces nos ufanamos que somos la cabeza, que somos los que mandamos, que somos la autoridad, pero cuando nos ufanamos y nos ponemos en esa posición, algunos maridos, entonces lo bueno sería que fuera desde el cómo debo hacerlo desde Cristo. Pero cuando nos ponemos en esa posición de autoridad de cabeza y exigimos sujeción, lo hacemos de nuestra perspectiva humana y de lo que el mundo vive y de lo que aprendí en la sociedad, más no lo que el texto bíblico me está enseñando. Y entonces aquí dice, sí, realmente, bíblicamente, el marido es cabeza de la mujer, así como la mujer debe sujetarse por atracción, no por imposición. Ahora lo mismo, aquí el texto le coloca un referente. ¿A quién? ¿A quién? Otra vez, así como a Cristo. Escuche bien, ¿cierto? Perdón, así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia, sangre de Cristo. Si nos dejan sueltos, que el hombre es cabeza de la mujer así sueltos y no coloca el precedente, este mundo estaría peor. ¿Y qué mujeres, pobres mujeres? Si así nomás hay arbitrariedades, como fuera, y le coloca el referente, note que en la hilación del pasaje, usted está mirando que el texto me está colocando a Cristo como el centro de mi relación matrimonial. ¿Sí o no? No está hablando de los hijos, más adelante habla de los hijos, pero aquí habla de marido y de mujer. Como Cristo, ¿sí? Es cabeza de la iglesia. Oigan eso. Y la palabra cabeza, en este contexto que está aquí del pasaje, viene de una palabra griega que es kefalé. Y kefalé significa cabeza, anatómicamente hablando, sí, cabeza. Pero tiene sus derivaciones y tiene sus comparaciones y sus metáforas, y es usada para varias comparaciones. De hecho, en nuestro contexto, en nuestro idioma se usa. ¿Para qué usamos la palabra cabeza? Por ejemplo, ayúdenme por favor, ¿para qué? ¿Para decir qué? Sí, pero la palabra cabeza, aparte que sea la cabeza esta, ¿para qué con qué la comparamos? Bueno, para decir es que fulano de tal es el líder de la comunidad, ¿cierto? Es que fulano de tal es el líder de la iglesia. Eso tiene la comparación de cabeza. Yo a veces digo en la iglesia a mis líderes, es que fulano de tal es la cabeza más grande de la pastoral tal. ¿Sí? Y está bien, no suena como también, pero lo digo por broma, pero es una comparación, es un modelo que se usa no solo para pensar físicamente la cabeza, como dice la hermana, sino para usarlo para comparar. Y el asunto aquí es que la palabra cabeza también bíblicamente tiene una connotación de liderazgo. Correcto, entonces cuando viene el texto, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es la razón que le da el texto a la mujer para que se sujete? ¿Que el hombre es qué? ¿Es un qué? Ok, dígalo más fuerte, ¿es un qué? Y ahí está la clave. Un líder. ¿Me está entendiendo esto? Lo que el texto, la responsabilidad inclusive que desde el comienzo en Génesis, Dios le entrega al hombre y luego al esposo, es una responsabilidad ¿de qué? De liderazgo. Cuando entendemos e interpretamos correctamente el texto, eso a los esposos nos baja de la nube y nos pone en el piso. ¿Sí o no? ¿Qué dicen las mujeres? Nos ponen en el piso porque se nos baja el machismo. Porque eso de que yo soy la cabeza, el que mando en la casa, aquí me hacen todo el mundo caso y punto. Eso es puro y netamente machismo. ¿Se da cuenta el asunto? Y eso lo experimentamos dentro, o algunos lo experimentan dentro de la relación matrimonial. Y la pregunta, ¿cómo se quiere que una relación matrimonial funcione en esas ideas? ¿No le parece a ustedes que no puede funcionar? Miren la connotación que trae. Le está pidiendo el texto que el hombre sea cabeza de la mujer. Pero antes, ¿qué le pidió a la mujer? Que se sujetara al esposo. Y entonces muchas mujeres no se sujetan
a su esposo. ¿Por qué? Porque el esposo no es un ¿qué? No es un líder. ¿Sangre de Cristo será? ¿Se ha visto alguno por ahí? Diga como dice, eso le pasó a una prima, una amiga, un amigo, para contar. Acá no, ¿sí? Esa es la razón. Porque violamos los principios de Dios para nuestra relación. Y si una mujer, una esposa, no ve liderazgo como cabeza en su esposo, va a ser complejo que esa mujer se sujete, porque aunque no quiera, ella viene con eso innato desde que Dios la creó. ¿Me está comprendiendo? Viene con eso, ella lleva adentro, algo le dice, su marido es líder. Entonces, ponle cuidado de esto. ¿Cómo no se va a sujetar una esposa a su esposo? ¿Cómo no se va a convertir un esposo en atracción para sujetarse a la esposa cuando la esposa ve en el esposo un líder? Un líder va adelante, ¿sí o no? Va adelante, guiando. Un líder no dice, vaya, haga, sino camine, hacemos. Un líder dice, venga, le enseño, le ayudo. Tal cosa. ¿Me comprende eso? Ese es el principio de Dios. Por eso las parejas, las relaciones matrimoniales no tienen éxito, porque violan los principios, no los aplican de Dios. Y nos paramos como machos alfa a mandar, y Dios no nos puso a mandar. Ríase ahorita lo que les voy a decir. Esa liderazgo es diferente. El líder, y eso es aplicado inclusive en la iglesia, el líder no manda. El líder no manda, el líder enseña, guía, lleva. ¿Estamos ahí o no? Bueno, denle un aplauso a Cristo, o sea, para que... Entonces, el asunto es que estábamos en que una esposa en muchos casos no se sujeta porque el esposo no lidera muchas cosas. Hay hombres pesimistas, por lo regular, por la mujer siempre es emprendedora, ¿sí? Echada para adelante. Y es más aguerrida que el hombre en muchos casos. Porque la mujer tiene una característica, una cualidad, es un poco más emocional que el hombre, entonces se mueve por su emoción. Mi esposa dice, pues hagamos el amor, tal cosa, pues qué, echemos para adelante. Yo le digo, el hombre es más analítico y también biológicamente es así, Dios nos hizo, entonces, espere tantico, tal cosa, pero no se puede uno quedar esperando ahí tantico. Hay que analizar, entonces, como yo soy el líder, la guía de mi esposa, ¿qué hago? Tu idea está perfecta, mi amor. Me parece buenísima, pero sentémonos y miremos los pros y los contras y tomemos los dos una decisión. Ahí está el hombre liderando. Pero si la mujer le repite por 20 años lo mismo y el hombre ni se mueve, el hombre está en el WhatsApp o en el juego y ni le pone cuidado, la pregunta será que una mujer se le va a sujetar. ¿Cierto que no? Es imposible. Yo quiero mostrarles es naturalmente por qué esas relaciones no funcionan. Porque Dios sí dejó un camino, un parámetro, unos principios, que si los aplicamos bien, podremos ser felices, exitosos. Con dificultades sí, pero felices, contentos. ¿Bien? ¿Cómo la ven ustedes ahí? ¿Estamos en qué versículo? En el 23. Bueno, estábamos porque el marido es cabeza de la mujer y viene el referente que es Cristo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Voy a ir ¿cómo se llama? Resumiendo para poder avanzar. Pasemos al versículo 24. Bueno, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a quienes, a sus maridos en todo. Así, vuelvo a insistir, que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vuelve a recordarle el referente para la sujeción, que se llama como Jesucristo. Eso no deja cabos sueltos. Eso nos deja una idea precisa como la sujeción.
Pero en el versículo 25 le dice al marido cuál es la base para ejercer su liderazgo. Si lo estamos leyendo, ¿qué dice el versículo 25? ¿Qué dice el 25? Entonces nos lo proyectan. Maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, vamos por partes como en el primero. ¿Qué es lo primero que el texto dice? Maridos, ojo, sacúdanse, espelúquense, maridos, maridos, maridos. ¿Dónde están? Que no los veo. Amad a vuestras mujeres. Y entonces sí, ¿qué es la responsabilidad o cómo tiene que desarrollar el liderazgo del marido? ¿Cuál es la base de ese desarrollo del liderazgo? ¿Cuál es? El amor, no el amor. Base fundamental. Pero aquí el amor. El respeto ya vamos a llegar más adelante. Quiero explicarles clarito. La base fundamental del liderazgo del marido para con su esposa, ¿dónde comienza? En el amor. ¿Se da cuenta? Del amor. Dios le entrega una responsabilidad enorme al esposo. Sea líder, pero para ser un buen líder, como dijo la hermana, ¿qué necesita? ¿Ser qué? Ser, amar a su esposa. Si no hay amor, tampoco hay liderazgo, porque si lo hacemos desde nuestros sentimientos, desde nuestra perspectiva, vamos a meter la pata. Y es cuando dice, sí, amarla, pero tiene que hacerlo como, y le coloca nuevamente el referente. ¿A quién? ¿A quién le coloca como referente nuevamente? ¿A quién? Así como Cristo amó la iglesia. Ojo con eso. ¿Cómo es que el marido debe amar a su esposa? ¿Cómo qué? Como Cristo amó la iglesia. Punto. Dios no deja cabos sueltos. Si no se coloca esa explicación, cada hombre amaría a la esposa como la gana se le diera. Y de la manera como él creería que está bien. Porque si aquí vemos y nos preguntamos entre los esposos, seguramente decimos que amar, tenemos un concepto de decir yo amo a mi manera a mi esposa. Y para algunos seguramente con cosas cerradas, pero creemos que estamos amándola bien. Pero aquí el asunto es clave, lo dejó clarito, así como Cristo amó la iglesia. Y lo que viene es fundamental, o más bien fenomenal, increíblemente grande lo que viene en el texto. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por amor de su iglesia? El texto que dice, se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo por la iglesia fundamentalmente? Muerte y muerte de cruz. Murió a sí mismo, gracias por la aplicación, por la ayuda. Murió en la cruz, que fue digamos lo fundamental para la salvación, pero también murió a sí mismo. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Murió a sí mismo. No tuvo en cuenta lo que él era. ¿Por quién? Por la iglesia. Y ahora mire la responsabilidad que le coloca al marido. Marido, ¿cómo es aquí? Bosa Santa Fe. En Bosa Santa Fe debe amar a su esposa como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, el amor del esposo para con la esposa debe ser una palabra para definirlo. No lo suavicen, no lo suavicen. Sacrificial, correcto. Sacrificio. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Sacrificio. ¿Y qué es lo que está pidiendo el texto al marido? Como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Amor sacrificial. Oiga, muy pocos maridos. Yo no dije nada. Muy pocos maridos aman a su esposa con amor sacrificial. Porque no están dispuestos a morir a lo que ellos son
por amor de su misma esposa. Y lo que el texto me está pidiendo. Cuando uno ve este pasaje tiene que remontarse a lo que Cristo hizo. Muerte de cruz y lo que Filipenses dice. Y lo que Cristo padeció por la iglesia. Y uno dice, hombre, me está pidiendo que yo ame a mi esposa con amor sacrificial. ¿Me comprende eso? Y seguramente en este auditorio, algunos, si no todos los esposos, al recapitular las cosas, habría que bajar la cabeza y decir, no he amado a mi esposa con amor sacrificial, porque he amado a mi esposa más de manera egoísta. ¿Cuál es la recriminación que hay siempre cuando hay conflictos en una pareja? ¿Cuáles las exigencias? Cuando uno escucha en consejería a las parejas, es que él no me da, es que ella no me dio, es que él no hace, es que ella hace. ¿Cuál es? Siempre, eso es egoísmo. La falta, todo es una reclamación de como el cónyuge embudo. Quiere recibir harto pero dar poquito. Y aquí, cuando vemos este referente, que es Cristo, hay que darlo todo, sin esperar nada a cambio. ¿Se da cuenta, maridos o esposos, la responsabilidad que tenemos? Y seguramente usted en sus hijos, ya que tienen también hogar, o en amigos o familia, seguramente usted está pensando, el matrimonio de fulano no le funciona porque viven esto. Algunos creen que el Señor les colocó esposa para, consiguieron cocinera. Esto es como duro, ¿no? Lavandera, láveme los tenis, límpieme los zapatos. ¿Cuántos de ustedes maridos van con su esposa, ojalá de la mano por la calle, y la esposa se le suelta un zapato, un tenis, un cordón, y usted se arrodilla a amarrárselos? Yo pregunto, ¿cierto? Yo pregunto, ¿se pasa? No es común eso, no es común eso. Ay, qué harta de agacharme, que se agache ella. Cuando una mujer ve que su marido en lo más pequeño se afana porque no se agache a amarrarse el cordón del zapato, esa mujer está mirando y dice, ese hombre merece que yo me le sujete. Ese es un elemento de la atracción para que la mujer se sujete. No sé si me hago entender. Mujeres, hombres y mujeres se caminan por la calle una cuadra distante del otro. Que no lo ven andar de la mano. Estos días, o hace poco, me pasó un incidente. Y agradezco a Dios porque por lo regular con mi esposa andamos de la mano por la calle. Cuando vamos solos. Cuando vamos con la familia y los nietos, pues no, porque acá uno no puede, pero cuando vamos solos, de la mano por la calle. Íbamos por la calle por la 76 con 72. Hay unos taches de la vía que separan la vía. Llevaba un pantalón de bota ancha y dio el paso y con un pie pisó la bota del pantalón de la otra pierna y se fue de cara. Afortunadamente, en la mitad de la calle, afortunadamente yo la llevaba de la mano. ¿Me comprende eso? Eso es protección, ya miramos un poquito eso es protección. Y hay detalles, porque a veces no son las cosas inmensas, sino los detalles, ¿sí o no, mujeres? Que dicen, detalles, detalles. Y entonces el texto, y se entregó a sí mismo por ella. Y el referente, como estamos hablando, es Cristo. Amó la iglesia y se entregó por ella. Aquí el asunto es entonces, en cierta manera, como líder, de mi mujer, ojo, de mi mujer, en otro caso de mis hijos, pero estamos hablando de la pareja, ¿no? Y del hombre, ¿qué viene siendo el asunto? Y el asunto es que cuando uno ve todo el contexto de la vida de Cristo, o algunos apartes, encuentra uno como textos bíblicos como el que les voy a mencionar, que Jesús dijo, en un evangelio dijo, yo no he venido al mundo para ser servido, sino para servir.
Y cuando uno entrelaza ese texto que le estoy hablando y otros, a este, lo concatena a esto que estamos hablando, que el referente es Cristo, hay que mirar a Cristo en todo para poder amar a la esposa. Y entonces uno dice, ¿en qué se convierte mi liderazgo como esposo sobre mi esposa? ¿En qué se convierte? ¿En qué? ¿Quiere que usted lo detecte? ¿En qué? En servicio. No sé si esto cambia el pensamiento de sujeción y de ser cabeza. Es decir, nos convertimos en servidores de nuestra esposa y así debe ser, porque así Jesucristo lo hizo con la iglesia y lo hizo con nosotros. Insisto, si una mujer, ahora, habría que explicar cosas de servicio, pero no puedo hacerlo en este momento, pero dejémoslo de manera general. Pero si una mujer ve a su esposo como un líder, que le sirve, que es un servidor, la pregunta, ¿será que no está atraída para sujetarse a ese hombre? ¿Usted qué dice, mi hermana? Una de las cosas que las mujeres quieren, sobre todo, es protección. Pero ¿qué va a estar protegida una mujer cuando el varón duerme hasta las 11 de la mañana y la pobre mujer se levanta a las 4 a arreglar todo y sale a trabajar y el marido no consigue trabajo? Esto es duro, pero es así. Pero reclama sujeción. Cuando hay que ser responsable, porque parte del amor es proveer, es dar. Cuando hay que ser responsable de mi casa, de mi hogar, de mi esposa, lo que me toque hacer para trabajar en lo que sea. Pero respondo por mi casa porque es la responsabilidad que Dios me dio. ¿Cómo un hombre va a pedir sujeción? No tiene cara de pedir sujeción. No sé si me lo van a invitar a este lugar, ¿no? Pero, o de pronto sí, con más emoción. ¿Sí? Entonces, ahí estamos en la segunda clave. La primera, ¿cuál fue? Sujeción. Ah, estamos todavía en esa. No en la segunda, en la primera. Sujeción. Y estamos cerrando con que el texto me lleva a mirar que si vemos todo lo amplio de lo que es Jesús, termina siendo que el liderazgo, la base es el amor, ¿verdad? Y redunda en servicio del esposo. ¿Para quién? Para la esposa. Y entonces así mismo la esposa, ¿qué hace? Por atracción se sujeta y da todo lo que es ella para el esposo. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven? Bien, versículo, no sé, ya me perdí en el versículo. En el 26 rápidamente habla de un porqué, un para qué, de un propósito también. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay una responsabilidad profunda también del esposo. Y tiene que ver con la parte santificadora. Claro que sí. Tiene que ver con la parte santificadora. Tiene una responsabilidad el marido de cuidar a su esposa, porque de darse cuenta en el sentido de cuidarla. Mire, ¿por qué? A veces pregunto, ¿por qué hay infidelidades en las relaciones matrimoniales? Porque los maridos no cuidan a la esposa. Tiene que ver con la santidad. Ya le digo por qué. No la cuidan. Porque para muchos maridos, después de algunos años de casado, ya la mujer no la ven con la misma atracción. Y pues obviamente los años pasan factura. Yo veo a mi esposa y digo, oiga, me acuerdo cuando éramos jóvenes. Y digo, sí, pero la sigo amando. Así como vamos envejeciendo a la par, la sigo amando. Entonces, lo que el marido hoy en el presente desecha, hay otro que en la esquina le está poniendo el ojo, porque para lo que usted es feo o ya no tiene gusto, el otro sí le sabe el gusto. Cuando hablo de santidad, es mi responsabilidad cuidar al cónyuge, en este caso de la esposa, para que no caiga en el pecado por A o por B. Eso es un ejemplo, pero hay varios ejemplos.
frente al tema. ¿Por qué? Porque la mujer es mucho más sensible que el hombre. Es mucho más sensible que el hombre. Y la mujer se deja, en palabras de mis abuelitos de antaño, se deja engatusar. ¿Sabe qué es esa palabra? ¿Verdad? ¿Por qué Eva se dejó engatusar por Satanás? No, no, permítame le aclaro. El texto que está ahí, de Efesios 5, lo que encierra el texto, me está hablando de relación matrimonial. Lo que hizo fue el texto fue tomar la iglesia para ilustrarme y mostrarme que la relación de entre los cónyuges es similar a la relación entre Cristo y la iglesia. El propósito del texto que estamos hablando no es hablarme de la iglesia. Y cuando hablo de santificación, si el marido es responsable. Si una mujer, por ejemplo, una esposa, termina, digamos, siendo infiel con otra persona, seguramente es porque el marido ha sido responsable de no cuidarla con muchas cosas. Porque otra persona le ha brindado lo que en su casa no hay. Y yo, entonces, como esposo, debo cuidar esa santidad de mi esposa. Ella es responsable propiamente de su santificación. Claro, la salvación no es hereditaria ni es cada quien, pero yo debo propender por mi esposa que ella se mantenga en el camino de Dios, ser un guiador espiritual dentro del contexto de mi casa. Que muchos maridos exigen sujeción, pero no son líderes tampoco en lo espiritual, porque no conocen siquiera la palabra de Dios, por un lado. Segundo, cuando hablamos del tribunal de Cristo es otra cosa, porque el tribunal de Cristo no tiene que ver con esta enseñanza, pero por lo que el hermano plantea, no es para condenación. No es para condenación. Es para otra cosa diferente que no entra en lo que estamos hablando. ¿Me comprende? Yo soy responsable de María Cristina Cruz, de propender de enseñarle la palabra de Dios a ella, de guiarla, de ayudarla. ¿Me comprende? Por eso hablo de santidad. De como esposo, mi comportamiento como esposo, mis responsabilidades como esposo, debo cumplirlas según la Biblia para que ella no tenga tentación. Tampoco. Somos humanos. ¿Sí? Somos seres humanos que tanto el hombre como la mujer, está abocado a tentaciones que si no se cuida, puede caer. Y yo digo siempre, tanto para la mujer como el hombre, lo que no encuentra en casa, en la calle lo puede encontrar. Y por más que se ore, por más que se ayune, cuando llega la tentación, cuando es el pecado sexual, es tan fuerte que a veces es difícil de resistir. Por eso, dentro de la relación e intimidad del hogar, tanto el esposo y la esposa deben vivir en manera de satisfacción. Y hablo literalmente también desde la parte sexual. Que aquí tampoco no puedo meterme en esto. Tiene que ser. Si yo en mi casa como varón soy bien atendido, lo de afuera me resbala. El que tiene oídos para entender y para escuchar, que escuche. Si la mujer en su casa es bien entendida y está sujeta por atracción a su esposo, porque es que ese hombre como él no hay nadie, lo de afuera le resbala. ¿Sí me comprenden? Desde ese contexto de ideas. Entonces el asunto es ese, donde vamos ahí. Versículo, es que me pierdo un poquito los versículos por... Versículo, ¿qué estamos? Usted me ayuda. 26, para santificarla. Aquí es una responsabilidad, no de hacerla santa, porque le corresponde al Espíritu Santo, ¿sí? Pero sí de propender de guiarla, de guía espiritual.
Hay hombres que no son guías espirituales. Mi esposa predica, da charlas, ella es psicóloga y todas cosas, pero dice, ¿y tú qué me preguntas sobre la Biblia? Y yo trato de explicarle lo que yo sé. Esto pasa, o le enseño cosas. Si me comprende eso, más que damos charlas de pareja los dos. Entonces, es mi responsabilidad de ser un guía espiritual. ¿Listo? Bueno, avancemos entonces, por favor. Ahora sí, versículo ¿qué? 27. Bueno, tiene que ver con el anterior, el 28. Así, maridos también deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Me toca un poquito correr. No, ese texto no lo puedo dejar por pasar, porque mire lo que hace el escritor sagrado, hace una analogía con el cuerpo, usa el cuerpo del mismo hombre. Dice, si un marido ama su cuerpo, lo cuida. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué los hombres, algunos, espero que ninguno de ustedes lo haya hecho ni lo vaya a hacer, ¿por qué golpea físicamente a una mujer? ¿Será que le gusta que lo golpeen? ¿Sí? ¿Por qué un esposo, por ejemplo, compra ropa de marcas muy conocidas y la pobre mujer está por allá comprando en el centro, en las canastas, rebuscando las promociones? ¿Será amor eso? La pregunta. ¿Será eso cuidado? Hay hombres que les gusta vivir bien pinchados y mujeres, y la pobre mujer uno dice, bueno, está bien vestida, pero podría estar mejor. ¿Me comprende eso? Porque eso es amor. Yo cuido mi cuerpo. Yo trato de comer entre mi presupuesto lo mejor que yo pueda comer, pero no me siento a la mesa a llenarme y mi esposa comiendo lo que ni le gusta. Tiene que ver parte del cuidado, porque eso es amor, ¿verdad? Como amo mi cuerpo, así debo amar a quién, a mi esposa, es decir, lo mejor. Nadie se quiere colocar unos zapatos rotos, nadie se quiere colocar una camisa fea, ¿o sí? No, yo como esposo trato de que ella compre dentro del presupuesto que tengamos lo mejor. ¿Sí me comprende eso? Cuidar. Entonces, en otras palabras, porque encierra varias cosas, pero dejando una definición como de amor, realmente el amor tiene que ver con los sentimientos, pero no es lo general. El amor tiene que ver con cuidado, con alimentar, con protección. Si un hombre ama a su esposa, la protege, la alimenta, tanto en el sentido físico como en lo espiritual, como en lo emocional. Un marido que ama a su esposa se siente escucharla cuando está llorando. ¿Qué le pasa, mi amor? ¿Por qué? ¿Algo pasó? Hay maridos que ganas de molestar la vida y ni ponen cuidado. Entonces no puede ser amor. Tenemos responsabilidad como esposos de qué? De alimentar, de cuidar y de proteger. Y entre esas cosas también lo que es la parte emocional, pilas con eso. Mi mujer trabajó por años en una empresa, en los últimos años llegaba a la casa llorando todos los días casi, desesperada. Y me tocaba escucharle todos los días las mismas cosas. La verdad sí me aburría, otra vez lo mismo, pero no podía decirle así. Una vez es cierto, pero otra vez lo mismo, pero no. Entonces, escucharla, animarla, abrazarla. A veces sin palabras, escucharla de un abrazo y en el caso nuestro orar, que Dios, y de hecho Dios hizo un milagro y salió de ese lugar por la puerta grande. Entonces, ojo con eso, por favor. Y rápidamente pasemos al segundo, a la segunda clave que no la he dicho. La segunda clave, o ya dije el amor, no. ¿Sí? Entonces ya estamos en la segunda clave. Sí, por la emoción se me pasó. La primera, ¿cuál es? Sujeción, sujeción. La segunda es el amor. Si esta clave del amor se aplica desde la perspectiva bíblica, su hogar va a cambiar. Porque es la palabra. No hay cosas que más cambien la vida de una persona que es la palabra del Señor. ¿Me comprende? Yo digo a veces a la gente que óreme pastor, óreme, así dicen, óreme pastor. No sé qué es que el diablo por acá. Yo digo, pero si esta persona entendiera
que si se somete a Cristo, como dice Santiago, y a la palabra de Dios, su vida va a cambiar. Porque no hay nada más que transforme si no es la palabra de nuestro Dios iluminada por el Espíritu Santo. No hay nada más. Así, perdóname la expresión, así oren y vomite y grite y salte y patalee. Pero si no hay una transformación por la palabra de Cristo, vomita y el otro día sigue igual o peor. Así es, tengo testimonios, soy testigo ocular de muchas cosas en la vida de ministerial. Entonces, la palabra es la que transforma. Apliquemos la clave de la sujeción, la clave del amor. Tercero y último, en 5 o 6 minuticos para terminar. ¿Qué es lo que el texto cierra? Me salto un poco. En el versículo 33. Por lo demás, cada uno de quien ame también a quien. Otra vez le recalca, ¿no? Como a sí mismo, otra vez le repite. Y la mujer, ¿qué hace? Respete a su marido. Ahí está un conjunto, ¿cómo se llama? Un binomio. No el binomio de oro, sino un binomio de el amor y el respeto. Van de la mano. ¿Se da cuenta que el pasaje lo asevera? La tercer clave para que una relación tenga éxito en el matrimonio es el respeto. Pero hablando de la mujer, dijimos que para efectos de esta enseñanza, tanto el sometimiento como el respeto iban a ser mutuos, ¿no? Pero el texto lo aplica en este momento ¿a quién? A la mujer. ¿Se da cuenta? A la mujer. Espera que tenemos presentación, gracias. A la mujer. No me demoro sino 5 minuticos ya. Gracias por recordarlo. Hay varias cosas que yo quisiera mostrarles con el respeto de la mujer, para ir terminando. Mostrarles algunas cositas con respecto de la mujer. La mujer debe respetar a su esposo. Pero voy a mostrarles unas 3 o 4 cositas rápidas de lo que no es respeto y de lo que algunas mujeres hacen e irrespetan a su marido. Es decir, lo opuesto del respeto. Número uno, hay mujeres, esposas que manipulan al esposo. Aquí no hay en Santa Fe, aquí en Bosa no hay. Lo manipulan. Ojo, hay mujeres que manipulan al marido con lo sexual. Sangre de Cristo, protéjanos. Eso no es de Dios, como dice una hermana por allá en Santa María. En la sexualidad, el sexo no se hizo para manipular ni el esposo ni la esposa. Eso es muy sagrado y de respeto. Hay mujeres que manipulan en diferentes formas al marido para obtener lo que quieren. Entonces, si tú me das tal cosa, yo esta noche lo voy a complacer. Échese la bendición y no diga eso. Número 2, el trato inadecuado de una mujer con el esposo. Las palabras que usan no adecuadas para referirse a su esposo. Puede que esté de mal genio, sí. Es un sentimiento que no se puede borrar, pero hay que tener precaución, porque a veces con lo que decimos matamos el corazón de nuestro cónyuge, lo herimos. ¿Me comprende eso? Número 3, la crítica. Hay mujeres, esposas, que son expertas para hablar mal del esposo. Se van con las amigas para rajar del pobre marido. O por el WhatsApp hoy en día, que es muy típico de charlar, los mensajes que van y vienen hablando mal del esposo. Eso no es lícito, eso va en contravía del principio de Dios. ¿Cómo quiere, mujer, usted que su relación funcione bien en el matrimonio si usted usa algún tipo de estas cosas? Y en este caso, la crítica con su esposo. Por eso hay intimidad, hay privacidad para charlar y para decir no, no estoy de acuerdo, me parece así, pero no para rajar con las amigas, con los vecinos o con los amigos o como sea. Siguiente, la contradicción. Hay mujeres que contradicen públicamente a sus esposos. Y uno se puede equivocar, hablar mal, puede equivocarse, estamos sujetos a eso. Pero usted en público no puede desautorizarlo. Mujeres, contradecirlo, mujeres que se autorizan a los papás cuando reprenden a los hijos en presencia de los hijos. Tampoco eso es de Dios. ¿Cómo quiere que su relación funcione en el matrimonio? Y otra y última, la envidia. Hay mujeres que tienen envidia, esposas de su marido. Quisieran tener un cargo más alto, un empleado con mayor sueldo,
para estar por encima de él. Usted como esposa no puede pasar por encima de su esposo. Usted como esposa no puede estar a la cabeza de su esposo, porque bíblicamente el esposo es la cabeza, es el líder. Ese es el rol que el Señor le entregó. Ni tampoco el hombre puede estar por encima de la mujer, en el sentido que es que soy más. Es el líder, pero nunca el más. ¿Me comprende? Porque cuando Dios dice, y los bendijo Dios, ¿qué les dijo? En Génesis 1, 27, 28, creo que dice, les dijo, multiplíquense, fructifiquen la tierra, sojuzguenla, gobiernenla, disfruten, en otras palabras, administrenla. ¿A quién le dijo? ¿O a uno o le dijo a los dos? ¿Se da cuenta? Tenemos roles diferentes. No somos iguales, lógico que no. Si descontara la diferencia entre hombre y la mujer, desde lo biológico y desde lo emocional, es abismal. Somos diferentes, pero fuimos creados igual, a esta altura ambos, con roles diferentes. Escúcheme bien. El hecho que la mujer se sujete al marido en el orden que aprendimos hoy, no le implica bajeza ni inferioridad. Antes más, implica ¿cómo se llamaría? Implica más acercarse más a Dios por la obediencia, porque lo hace de esa manera. No sé si me he hecho entender hoy, espero que sí, pero son cosas por las cuales las relaciones matrimoniales no funcionan. Quisiera invitarle que se ponga sobre sus pies, es tan amable. Santiago dijo lo siguiente en su carta, dijo, sed practicantes de la palabra y no tan solamente oidores. Usted tiene dos posibilidades hoy en este lugar, yéndose de acá. Una es yéndose como un excelente oidor u oidora. Decir, qué bonita predicación, seguramente. Puede decir. Y llegar a casa y mañana habérsele borrado todo de su mente y corazón. La segunda posibilidad es que salga de este lugar yendo a casa con su cónyuge si está aquí y miren y evalúen según la palabra cómo aplican esta palabra de hoy. Y si está solito o solita acá, llegar a casa y evaluar y decir en qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer para que esta relación mejore, transformar. Si lo hace así, entonces será usted un practicante. Y eso es lo que Dios quiere. Dios está buscando practicantes de su palabra. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu bendición, por tu presencia y por tu misericordia, Espíritu Santo de Dios. Te agradezco en esta mañana, Señor, por cada persona, por cada pareja aquí presente, Espíritu Santo. Señor amado, porque con esfuerzo llegaron a esta casa para recibir tu palabra y se van con una palabra de parte tuya, Señor. Te pido que lleguen a casa con esa palabra y con sus cónyuges, Señor amado, puedan hablar, puedan charlar y puedan aplicarla, amado Cristo, para que su relación sea transformada para alabanza y honra de tu gloria, mi amado Espíritu Santo. Gracias por cada uno de ellos y adoramos tu precioso nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso a Cristo de adoración, de bendición y de alabanza para Él? Muy bien.